Buenos días, este es un video muy diferente completamente, es únicamente para recomendarle a los que son propietarios de un Mitsubishi Mirage, que saben que tenemos un problema los que tenemos este vehículo, que es sobre todo en las mañanas al momento de arrancarlo, se escucha un golpeteo en el motor. Ya anduve yo investigando algunos casos de este tipo y al parecer todo indica que es una mezcla entre el tipo de aceite que utilizamos y precisamente un tensor de la cadena la cadena de distribución, la que se encarga de hacer operar las válvulas. Entonces yo lo que he hecho y me ha funcionado es primero utilizar, independientemente al kilometraje que tiene mi vehículo, utilizar el aceite recomendable por el fabricante, que es el sintético W530. Ya intenté con otros aceites y si bien es cierto el rodar es un poco más suave con aceites más gruesos, la realidad es que lo recomendable siempre va a ser el aceite del fabricante. ¿Yo qué hago para evitar ese golpeteo de las mañanas? Les voy a compartir mi opinión de lo que ha funcionado al menos en mi carro. Yo lo que hago es llego en las tardes o en las noches y lo apago como si fuera un vehículo de carburador, como esos vehículos que teníamos que alimentar y dejar el carburador con gasolina para que al día siguiente arrancara más fácil. Y aquí lo que hago es apagarlo exactamente igual. Supongamos que voy llegando, que lo acabo de estacionar, acelero a 2500 revoluciones, a veces hasta 3000, suelto el acelerador y cuando llega exactamente a las 1000 lo apago y así ya lo dejo. Si lo apago antes, en ocasiones el vehículo cuando empieza a apagarse, por llamarle de esta manera, como que el motor brinca. Es decir, si lo apago a las 1500 o 2000 revoluciones, el motor brinca. Entonces no es cómodo, no es padre. Lo que hago entonces es esperarme a que llegue a las 1000, lo apago y con esto creo que la presión del aceite deja este tensor en su lugar. Y me ha funcionado porque al día siguiente en la mañana pongo el clutch, no saco el clutch, lo dejo adentro, arranco el carro, si acaso extendiendo un poquito el arranque. Es decir, fíjense cómo lo arranco en las mañanas. A ver si se dan cuenta cuánto tiempo dejo el switch encendido. Lo dejé 2 segundos más o menos. Es decir, no lo arranco al llavazo, sino trato de dejarlo un poquito más. Obviamente no al grado de que la marcha falle o empiece a hacer algún ruido. No. Lo arranco prácticamente normal. Únicamente extiendo cosa de medio segundo posiblemente el encendido. Y con eso el carro arranca perfectamente y no me hace ruidos. Me interesaría mucho escuchar sus comentarios. Digo, son pequeños tips de los propietarios que tenemos este vehículo. Creo que ese es uno de los puntos que más nos preocupa, ese ruido que hace en la mañana, porque podemos pensar que son pistones, podemos pensar que a lo mejor son válvulas, podemos pensar que a lo mejor es una falla más importante. Digo, hay que ir descartando, ¿no? Hay que ir descartando. Entonces, conclusión, lo que me ha funcionado: su aceite 5W30 sintético 100%. Yo recomiendo Mobil 1, recomiendo el Castrol Edge y actualmente yo le estoy echando un aceite únicamente para limpieza y volverle a retomar el aceite Mobil 1, que es el Shell 530. Entonces ese se lo voy a dejar nada más 5000 kilómetros y se lo cambio. Yo le hago sus cambios de aceite cada 7500 kilómetros, en ocasiones cada 8000, pero no bajo de Mobil 1 o Castrol. Entonces es mi recomendación, ¿no? Apagarlo de esta manera y extender el encendido medio segundo más. Y con eso creo que pueden solucionar su problema. Me hacen sus comentarios y aquí sigo a la orden con ustedes. Cualquier duda que quieran de este vehículo, con todo gusto yo se las comparto. Yo tengo 2 años ya con este carrito, me ha salido muy bueno, no pienso cambiarlo porque son más los puntos positivos que me da que los negativos. Entonces aquí estamos a sus órdenes. Bonita tarde, hasta luego.